Dios te bendiga. Este es tu programa Estación del Cielo, la sección matutina profundizando las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido y muy admirado, el apóstol Pablo. Mi nombre es Cintia Tolentino, profeta y evangelista del Señor, líder del ministerio Only One y también la persona que Dios ha puesto al mando de este programa Estación del Cielo. Vamos a orar para iniciar esta mañana creyendo en lo que Dios va a hacer a través de nosotros y la palabra que hoy Dios tiene para ti y para mí también. Padre, en esta hora, Dios, eres bienvenido a este lugar, Señor. Toma el control, danos entendimiento, habla en nuestras vidas, Señor. Toca los corazones, abre su corazón, Señor, para que puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Y bien, vamos a leer en Hechos capítulo 9. Dice la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, lo voy a dejar hasta aquí porque vamos a desglosar. Lo primero es que Pablo se llamaba Saulo y él era perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo romano y judío también, un doctor de la ley, el cual entendía, no tenía maldad en su corazón, sino que él entendía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Su punto era perseguir la iglesia. Entonces él entendía que perseguir la iglesia era lo que él tenía que hacer por causa de Jesucristo, por causa de Dios. Entonces dice aquí que él pidió cartas para ir a Damasco a buscar todos los cristianos que estaban allí, porque para él los cristianos eran personas que estaban distorsionando el evangelio de Cristo, que estaban, las escrituras de Dios, que ellos eran unas personas que estaban distorsionando. Él no tenía idea de que realmente ellos cargaban el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces dice aquí que cuando él iba de camino, lo rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó en tierra. El Señor lo tumbó del caballo. Muchas veces Dios tiene que tumbarte del estatus donde tú estás para que tú comprendas
para que tú puedas tener un encuentro con Dios. Supongo yo que, mira lo que dice esta parte. ¿Dónde está? Vamos a ver. Cuando él abrió los ojos. O sea, él tenía los ojos cerrados cuando tuvo la visión. Lo rodeó un resplandor y él estaba con los ojos cerrados. Tuvo una visión. Y se le apareció Jesús. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino que cuando él se cayó del caballo, posiblemente fue que se desmayó. Porque cuando una gente se cae de un caballo, es muy pocas las veces que quede consciente. Bueno, sí, puede quedar consciente. Pero él cayó y entró en una visión. Cuando Dios te tumba del caballo, cuando Dios te tumba de una realidad que tú crees que tú estás viviendo, pero no es la realidad de Dios, entonces es que tú vienes a conocer a Dios. Quizá hay gente que está parada en un pedestal, que está sentada en un trono, que está conforme y feliz porque cree que está viviendo y está llevando a cabo el verdadero evangelio de Jesucristo, que cree que está cumpliendo todo lo que tiene que cumplir. Y sin embargo no es así. Sin embargo, vemos que Pablo creía que lo que él estaba haciendo era lo correcto. No era que él era un hombre malo. Él era un perseguidor de la iglesia porque él entendía que eso era lo que tenía que hacer por causa de Dios. ¿Por qué yo pienso esto? Mira por qué. Porque aquí dice que él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dijo, pues entonces si lo que yo estoy haciendo no está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque en Pablo Pablo sentía amor hacia Dios. Pablo era un hombre que amaba a Dios. Saulo era un hombre que amaba a Dios. Lo que pasa es que él estaba metido en un error. Había una parte de Dios que él no conocía. Y hay mucha gente que está metida en un error porque hay una parte de Dios que no conoce. Hay una parte de Dios que tú debes de conocer. Quizás no has profundizado. Quizás Dios quiere abrirte los ojos. Quizás Dios tiene que cegarte del mundo natural para que pueda ver el mundo espiritual. Y esto fue lo que pasó con Saulo. Señor tuvo que cegarle los ojos del mundo natural para que comenzara a ver con ojos espirituales, para que comenzara a ver lo sobrenatural. Dios quiere que tú te desconectes de tu mundo terrenal y que te conectes del mundo de Dios. Dios quiere que tú aprendas a ver lo que hay allá y más allá. Mira, eso lo hizo Jesús con la samaritana. Déjame ver con quién más lo hizo. Lo hizo con los discípulos muchísimas veces, tratando de abrirle los ojos espirituales. Perdón, que Jehová reprenda. Tratando de abrirle los ojos espirituales a la gente para que vieran más allá de lo que ellos estaban viendo. Porque la mayoría de las personas están tan enfocadas en su mundo terrenal, están tan enfocadas en lo natural, en lo que pueden ver en sus ojos, en lo que pueden conseguir en este mundo, que están totalmente renuentes al mundo real de Dios. Porque este mundo no es el mundo real de Dios. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Y en el Apocalipsis también dice que el cielo y la tierra huyeron delante de la presencia de Dios y no se halló lugar para ello. Entonces quiere decir que esto va a perecer. Tú estás enfocado en algo que va a perecer. Tu mente está puesta en algo que no va a existir. Entonces tú tienes que abrir tus ojos espirituales o pedirle a Dios que te abra los ojos espirituales, porque para Pablo poder conocer lo espiritual, el Señor tuvo que cegarlo, tumbarlo del caballo. ¿Qué fue tumbarlo del caballo? Quitarle toda esa mentalidad que a él le habían enseñado, todos esos rudimentos que a él le habían enseñado desde el principio, donde él creía que eso era lo correcto.
A veces nosotros estamos tan formados, tan enfocados en doctrinas de hombre, en formación humana, en mandamientos de hombres, en doctrinas que realmente te mantienen mecanizado, y tú crees que esa es la santidad. Tú crees que, mira, por ejemplo, hay gente que, claro, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, pero hay gente que cree que con que ayunen y oren, ya eso llegó hasta ahí, y con congregarse. Pero la oración la hacen mecánicamente. El ayuno tampoco le comprenden mucho el concepto. No lo saben apreciar. Leen la Biblia para conocer las historias, pero no para profundizar por qué se escribió esa historia. Porque ¿qué sentido tiene de que te cuenten que Jesús fue ungido en Betania si tú no sabes cuál profundidad tiene del ungimiento de Jesús en Betania? ¿Qué hay? Mira, la Biblia es un abismo de conocimiento. Si tú la lees por encima, no vas a profundizar lo que hay ahí. Entonces estamos limitados a lo que vemos. Ya yo leí la historia de Saulo, ya eso quedó hasta ahí. Yo la entendí, sé que Dios lo tumbó del caballo y ya. Entonces no han profundizado lo que es el reino de Dios, lo que es la dimensión. Hay gente que no pueden dimensionar porque tienen los ojos espirituales cerrados, porque su mente está puesta en lo terrenal. Quieren vivir una vida de religiosidad, una vida religiosa, donde yo voy a la iglesia, le predico a las almas, visito los presos, todo eso está bien. Pero Dios quiere que tú veas que hay algo más, que hay una gloria divina. Cuando tú conoces la presencia de Dios, te puedo asegurar que nadie te va a sacar de ahí. Nadie te va a sacar de la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mejor lugar. Es un refugio, es una fortaleza, es la mejor tarima que tú puedes tener. Ir al monte a orar y humillarte en la presencia de Dios es la mejor tarima que tú puedes pisar. Es el mejor altar que tú puedes pisar. Allí donde Él está. Allí donde Él se hace presente. Entonces, Saulo le fueron cegados sus ojos espirituales, sus ojos naturales, para que pudiera ver espiritualmente. Porque si lo hubieran tumbado del caballo, él sigue mirándose alrededor a ver quién fue que lo tumbó. Pero sus ojos fueron cerrados. Te aseguro que Dios, Jesús, le cerró los ojos. Y cuando Él lo abrió, entonces se dio cuenta de que quedó ciego. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba pasar a Pablo por un proceso. Porque no iba a ser suficiente, porque como él era un doctor de la ley, era una persona bien preparada, era un fariseo, miren, los fariseos no es que eran de que personas malas que mataban gente, no, los fariseos eran una línea. Los fariseos tenían su propio concepto que estaba en contra de la voluntad de Dios, pero realmente se le llamaron así fariseos. Él era fariseo, él era doctor de la ley, se crió a los pies de Gamaliel. Gamaliel creo que fue uno de los maestros más grandes en la Biblia en ese tiempo, del templo, de las escrituras. Pablo tenía todo lo que necesitaba una persona para estar atado a Dios, pero le faltaba lo más importante, que era tener un encuentro con Jesús, conocer al Cristo. Jesús tiene un encuentro con Pablo de acuerdo a cómo él entiende, que sabe y conoce a Pablo y sabe de qué manera puede convencer a Pablo de lo que se le está diciendo. Él sabe que si le enviaba a Pedro, que si le enviaba a alguno de los discípulos, Pablo no iba a reaccionar, no iba a ser convencido, porque él era muy conocedor de las escrituras,
¿qué hizo Jesús? Lo tumbó de su caballo. El caballo es una pertenencia. Era un estatus en el que Pablo estaba. El que tenía un caballo en ese tiempo es una persona que hoy puede tener una jipeta, una Tahoe, por así decirlo. El que tiene un vehículo, una posesión. Pablo tenía una posesión, un estatus donde él se sentía muy seguro y muy estable en lo que creía. Sin embargo, Dios lo tumbó del caballo para mostrarle cuál era su realidad. Polvo eres, no eres nadie. Yo te voy a mostrar quién yo soy. Y tú sabes qué quiere decir cuando él le dijo, dura cosa es de dar coces contra el aguijón. El aguijón, saben que creo que las abejas, las avispas, tienen un aguijón parte atrás. Y eso pica mucho. Entonces, cuando tú atacas ese aguijón, tú te estás autolastimando a ti mismo. Esto era lo que Pablo le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo a Pablo, tú no sabes con quién tú estás tratando, porque no es a ellos que tú le estás persiguiendo, es a mí, y yo soy el Todopoderoso. Si yo quiero, te mato a ti, así que no me ataque a mí, porque es a mí quien tú estás atacando. Ahí le demostró su poder, porque quizá Pablo se sentía muy poderoso. Y Dios le demostró, Jesús le demostró dónde estaba el verdadero poder. Entonces ahí él le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces ahí él entendió, bueno, pues tú eres el que tiene el poder, reconozco que tú tienes el poder. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer? Porque él estaba haciendo lo que le habían enseñado, para lo que lo habían preparado. Y los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, perdón. O sea, ellos estaban escuchando la voz, pero no vieron porque el encuentro no era para ellos, el encuentro era para Pablo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor le habló en visión a Ananías y le dijo, Ananías le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle de la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No había comido ni bebido nada. Estaba allí orando. Y el Señor le habló, le dijo, y ha visto en visión. Pablo comenzó a tener revelación desde el momento que él quitó la mirada de lo terrenal, quitó la mirada. El Señor lo dejó 3 días ciego para quitarle la vista de lo terrenal, para quitarle la mirada de la tierra, para que viera al Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Deja de mirar lo terrenal. La gente tiene la mirada puesta en la tierra, en lo terrenal, en todo, no en lo que lo tiene que tener. Entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento he escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es necesario, los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. El Señor le tenía una misión a Pablo y era predicar el evangelio a los gentiles. Todo lo contrario a lo que él había creído durante mucho tiempo. Y no solamente eso, por causa de Cristo iba a padecer mucho, porque él era un perseguidor de la iglesia.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor le devolvió la vista porque ya Pablo estaba listo para entender dónde tenía que tener la mirada puesta. Entonces ahí recobró la vista. El Señor te devuelve todo lo que te ha quitado cuando tú estás preparado nuevamente para recibirlo, cuando ya tu mirada ha sido quitada de la tierra. También vemos que fue lleno del Espíritu Santo para pregonar el Evangelio, y al momento le cayeron dos de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado en agua, fue bautizado en Espíritu Santo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya Pablo estaba preparado para ser cristiano. Ya Pablo estaba preparado para comenzar. Pero déjame decirte que en ese momento él no inició su ministerio. Pablo duró un tiempo, y lo dice más adelante, duró un tiempo bajo los pies de los apóstoles, sirviendo hasta que llegó el momento de que él fuera enviado, porque él necesitaba aprender muchas cosas de Pedro y de los apóstoles, aprender de personas que tenían menos capacidad de la ley que él, que eran menos doctos, que eran menos preparados. Debía de someterse a ellos y estar con ellos, y Dios preparó a este hombre para esta situación, porque él entendía que ellos estaban primero y conocían lo que él necesitaba aprender. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, tu mente, tu vida, y quieres recibir a Jesús, yo voy a hacer la oración de fe, y puedes repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a las personas que hicieron esta oración. Oro al Señor para que Dios te bendiga, te proteja, te fortalezca y te ayude a caminar en fe en esta nueva etapa de tu vida. Busca una iglesia donde congregarte, preferiblemente cerca de donde vives, pero donde Dios te envíe, eso es lo importante. Te recuerdo también seguirnos en las redes sociales: Estación del Cielo, Ministerio Only One y Cintia Tolentino Oficial. Comparte este video, comenta, dale like y suscríbete a nuestro canal. Así que nos vemos mañana en el próximo video, en la próxima enseñanza del Señor. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados.